Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. En este caso vamos a crímenes reales. Se acabó la ficción, vamos a crímenes reales. Y esta mesa era presentar precisamente este libro con los autores que tiene una característica especial. La característica especial de este libro era de que no es alguien que cuente algo de que ocurrió, un crimen, como periodista, como investigador, no. La realidad, lo que se pretendió en esta recopilación de 25 casos reales, era que los propios protagonistas, los propios investigadores, escribieran sobre sus vivencias en la realidad, es decir, que fueran los propios protagonistas. Y se pretendía pues que esa tradición tan española de la pluma y la espada continuara, que no solo nos venía de Garcilaso y luego también el gran Cervantes, ¿no? como soldado de los tercios viejos de Sicilia, y que en el resto de países también ocurre porque George Orwell, por ejemplo, fue policía inglés con destino en Birmania. El gran filósofo Bauman fue oficial del ejército polaco. Yasmina Khadra, excomandante del ejército, es uno de los escritores más leídos en lengua francesa. Y así sucesivamente a lo largo de la historia, en la relación entre las armas y la escritura ha sido muy fluida. Y en este caso era un poco lo que se pretendía, era unir los escritores, investigadores y crímenes reales. Conmigo, a mi izquierda, Ricardo Magat, profesor de Fenomenología del Instituto Gutiérrez Mellado y ex policía, que ha sido un poco el aglutinador de todos los relatos. A continuación está José Manuel, que le veréis también colaborando con la Semana Negra constantemente todos los años, y sus escritos y sus textos están realizados desde el punto de vista de su profesión como juez. A continuación Martín. Martín fue, ahora ya está jubilado, pero fue durante muchísimos años jefe de la policía local de León, y con el que, bueno, pues yo tuve la suerte a finales de los 80 de hacer mis prácticas dentro de la policía. A mi derecha, Carlos Fernández. Carlos Fernández, sargento primero de la Guardia Civil, investigador de homicidios, y que concretamente muchos de sus relatos nos trasladan al mundo rural de León, y que él ha sido uno de los protagonistas de la investigación. Y luego ya un veterano en la Semana Negra, que es Rafael Guerrero, que lo tenéis en el extremo de la derecha, que como detective internacional y que ha estado aquí en varias ocasiones presentando incluso sus libros. Creo que el año pasado o hace 2 años que te presenté yo, el último. Y nos faltan pues algunos, son muchos, son 20 en total. No podemos tener a los 20 aquí, incluso a última hora nos ha fallado Manuel Avilés, que fue exdirector de prisiones y que tiene una serie de cuestiones muy interesantes desde sus libros, cuando él fue segundo de Asunción en el Ministerio, y todas sus relaciones con ETA en las prisiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, con lo cual presentados quedan, y voy a ceder, ya tenemos muy poco tiempo, con lo cual os ruego a todos los que estáis en mesa que hagamos una primera ronda de 5 minutos y luego volvamos de nuevo a hacer una segunda ronda de 1 minuto, 2 minutos, explicando pues bueno, las conclusiones o lo que sea. Entonces, Ricardo, como coordinador de la obra, te cedo la palabra para que nos expliques un poco todo el tema. Bueno, aquí tenemos la calavera esta que Ricardo se empeña en llevarla a todos los lados, la llama Matías. Bueno, pues no sé, pero bueno, estas cosas macabras siempre parece que llaman la atención. Ricardo. Muchas gracias
Alejandro, bueno, decir que Matías es de ficción es atrezo de mi programa en la televisión autonómica de Castilla y León, y alguien le puso Matías y ahí está. Bueno, muchas gracias a la Semana Negra por esta oportunidad para presentar nuestro libro coral, ¿verdad? Nuestro libro Detrás del crimen, 25 historias inquietantes de True Crime, que dicho en español es Crimen Real, editado por el sello Eolas Ediciones y sobre todo algo que es importante para nosotros, con el aval de la Sociedad Científica Española de Criminología. La obra está escrita por 20 autores de la espada y la pluma, de las armas y las letras, que provienen pues de los cuerpos policiales, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, también de la Policía Local, de prisiones, directores de prisiones, detectives privados, como es el caso de Rafael que nos acompaña, también de la comunidad de inteligencia, hay criminólogos, hay criminalistas, tenemos también jueces aquí a mi izquierda, y hay que decir que en este True Crime, a diferencia de otros, hay una peculiaridad, y es que los autores además son de algún modo protagonistas, porque o han investigado el crimen y han detenido al autor, al criminal, o lo han juzgado, o de algún modo han trabajado en ese caso, ¿no? Bien recibiendo ya al condenado en prisión o con cualquier otra gestión que le toque por el cargo, ¿no? Bueno, yo en mi caso, además de coordinar el volumen, ahora no ejerzo en la policía, hace tiempo que pasé a la segunda actividad y ahora me dedico a la docencia en la universidad, doy fenomenología criminal. Abro el primer capítulo y relato varios casos, siempre, eso sí, con 4.000 palabras como límite, ¿no?, que los coordinadores le pusimos rígidamente a nuestros queridos amigos y colaboradores. Yo mi capítulo lo titulé La banalidad del mal. ¿Por qué? Bueno, este es un término que solemos utilizar en la profesión cuando ya, ¿verdad?, los adjetivos se nos han quedado cortos y no podemos definir las barbaridades que estamos viendo, investigando o analizando, en este caso ya académicamente, ¿no? Bueno, como tenemos solo 5 minutines, prometo no pasarme, y entonces me referiré a uno de esos casos que tiene relación con Gijón. Verán, es un asesinato que se cometió en León, me refiero al magnicidio de Isabel Carrasco. A Isabel Carrasco la mataron el 12 de mayo de 2014, es decir, hace 11 años, pero tiene ciertas connotaciones con Gijón. En primer lugar, porque yo en mi época de la policía estuve destinado aquí en Asturias, unos 3 años aproximadamente, y aquí conocí al inspector jefe Pablo Martínez. Él estaba destinado en Policía Judicial, aquí en la comisaría gijonesa. Bien, Pablo Martínez luego fue el comisario de la Policía Nacional de Astorga y el marido y el padre de las asesinas de Isabel Carrasco, ¿verdad? Es decir, es un crimen que me toca muy de cerca porque no solamente conocí a este colega, sino que luego seguí el caso muy de cerca, analizándolo para los medios de comunicación. Me tocó cubrir el juicio, que duró casi un mes, y bueno, pues la verdad es que conozco el tema. En cuanto al juicio, pues fue verdaderamente de los más berlanguianos que he visto en mi vida. Les puedo poner una anécdota. Uno de los días desapareció el abogado defensor de Raquel Gago, ahora hablaré de ella, y saltaron las alarmas. Alguien dijo que lo habían secuestrado y se tuvo que paralizar el juicio. Se puso a patrullar la ciudad, a la policía, a la Guardia Civil, a la policía local, y una patrulla policial efectivamente le encontró a media mañana sacando dinero de un cajero, un poco despeinado y quizá un poco despistado, ¿no? Bueno, pero ya para terminar mi intervención diré que hay coincidencias también en esta mesa. Martín Muñoz, ahí a mi izquierda, fue en aquella época el intendente jefe de la policía local de Gijón. Y hay que decir, en honor a la verdad, Martín lo reivindica y yo estoy con él,
Los primeros agentes en llegar para detener a la asesina, madre e hija, Montserrat y Triana, fueron dos de sus agentes de la policía local que tuvieron que tomar decisiones muy apresuradas en aquel momento. Luego se sumaron policías nacionales y público, pero es así. Y además, claro, a Martín le tocó también bregar con ese crimen porque Raquel Gago, condenada a 16 años de prisión por ser cómplice del asesinato, era una de sus agentes. Bueno, pero Alejandro, que se hace el despistado, tampoco, ¿verdad? También le toca de cerca el crimen, porque, bueno, Alejandro, cuando ha sido el jefe, el comisario jefe de la policía local de aquí, de esta ciudad de Gijón, conocía perfectamente al inspector jefe Pablo Martínez, luego comisario de Astorga, porque Alejandro también fue, antes de ser el jefe de Gijón, el jefe de la policía de su pueblo, es decir, de Astorga. Bueno, la verdad es que las coincidencias no pueden ser mayores. Decir finalmente que este hombre, me refiero al inspector jefe Pablo Martínez, tuvo la desgracia de que su mujer y su hija mataran a tiros por un odio visceral a Isabel Carrasco cuando cruzaba el puente sobre el río Bernesga en León, precisamente cuando iba a un mitin de Rajoy, porque estábamos entonces en las elecciones europeas. Rajoy daba un mitin en Valladolid y bueno, pues se iban a desplazar todos los del PP de León a ver a Rajoy. Allí la madre, Montserrat, le disparó 3 tiros a bocajarro en un crimen que podemos catalogar como sicarial, es decir, la aborda por la espalda, le da un tiro directamente en la espalda que va al corazón y luego a continuación la remata en el suelo. Bueno, he prometido ser breve y lo voy a cumplir. Si tienen interés, lógicamente, en este caso y en otros, pues luego el libro está a su disposición. Muchas gracias. Gracias. No, te has pasado, ahora ya hemos reducido a 4 minutos. José Manuel, 4 minutos. Bueno, voy a intentar cumplir con el cronograma de la carpa de encuentros de la Semana Negra, que funciona como un reloj suizo, así que de 5 pasamos a 4, probablemente lo hagamos en 3, en 2 o en 1. Mi aportación al libro se trata de una aproximación al fenómeno de la delincuencia organizada. Y el motivo por el cual escogí este tema fue primero por sugerencia de Ricardo Magaz y el otro porque estoy cansado de cómo en algunos medios de comunicación y en la ficción se representa la delincuencia organizada. Nos hemos acostumbrado a que nos venden como delincuencia organizada a la típica imagen de un señor muy malo en una butaca acariciando un gato, 3 o 4 señores muy altos, armarios roperos, y eso es delincuencia organizada. Delincuencia organizada es otra cosa. Delincuencia organizada son actividades legales e ilegales entremezcladas. Son gente que tira del gatillo o que se dedica a pasar droga, pero también son economistas, abogados, gente que sabe consignar un buque, que sabe organizar logísticas de transporte, que controla las fluctuaciones de mercados internacionales y gente que maneja tecnología muy, muy sofisticada. Enfrente, pues tienen a las fuerzas y cuerpos de seguridad, altamente especializados, pero en inferioridad de condiciones, tanto en medios personales como materiales. Aún así, se han conseguido en España dar algunos de los principales golpes al narcotráfico internacional. Esos golpes son consecuencias de operativos realmente complejos, de procesos que han llevado años de investigación, de la utilización de figuras como la del agente encubierto, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en la ficción. No es un señor con una mente desdoblada, criminal y policía. No, son profesionales con un alto grado de compromiso y de dedicación que arriesgan sus vidas, que además consiguen información esencial para un proceso, pero no son el elemento decisivo, porque no existe un único elemento decisivo. Estamos hablando de procesos realmente complejos. La utilización de la tecnología por las fuerzas y cuerpos de seguridad es esencial. El saber a quién estás haciendo un seguimiento, ir captando pequeñas piezas de un inmenso puzzle para luego eso intentar conseguir todos los indicios para que en una fase de instrucción penal se abra luego juicio oral, es dificilísimo.
Si luego hablamos de la fase de enjuiciamiento, no les digo más, porque ahí estamos hablando de la élite de la abogacía española y de la élite de la fiscalía española. Son unos combates jurídicos realmente complejos. Todo este compendio es lo que van a encontrar en las páginas de mi aportación al libro, y creo que con esto he cumplido la regla de los 4 minutos. Sí, perfecto. Somos muy rígidos en la Semana Negra, ya lo sabéis, por el tema del horario, porque si no comemos a la siguiente mesa. Pero yo os cito mañana en Llanera, porque el festival hermano, que es Llanera Negra, mañana vamos a estar también allí, pero sin límite de tiempo, con lo cual podremos contar todas las barbaridades que se nos ocurra. Martín. Muy bien. Muchas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de presentar el libro que hoy traemos ante ustedes. En realidad, a mí me interesa fundamentalmente, cuando me hicieron la propuesta de escribir algo para el libro, era algo de reivindicar a la policía local. La policía local es una policía invisible. No la ve nadie, nunca, parece que no trabaja, parece que realmente los cuerpos de seguridad del Estado son los que es cierto, pero que son fundamentalmente los que realizan toda la actividad policial en todos los casos, y esto se ha venido ocurriendo cuando las policías locales, sobre todo de Cataluña y del País Vasco, se quejaban de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues se dan cuenta de ahora que tienen una policía autonómica, realmente funcionan de esa misma manera. Quiere decir, quitando una especie de protagonismo, borrando de la historia a los policías locales. Yo, cuando se me planteó la posibilidad de escribir sobre crímenes reales, pensé efectivamente en escribir algo que hubiera ocurrido en la ciudad de León, a la policía local de León. Y efectivamente tenía muchas posibilidades de escribir sobre muchas cosas. Efectivamente, no escribí sobre el tema de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, asesinada por 2 mujeres, fundamentalmente porque sabía que Ricardo iba a abordar el tema. Pero sí que cuando se hicieron esas series de televisión, yo entonces era el jefe de la policía local y no quise participar en ellas, pero luego he visto que ha pasado exactamente lo mismo. Efectivamente, hay una mujer que en una pasarela sobre el río Bernesga dispara a una mujer que es la presidenta de la audiencia, pero en ese mismo momento hay un agente de la Policía Nacional en segunda actividad, como si fuera retirado con su mujer, que presencia el crimen. Sigue a esta mujer, efectivamente ve cómo habla con otra que está esperándola, que es su hija, y continúa por las calles de León siguiéndola a esta mujer hasta que la asesina se monta en un vehículo que está aparcado, en un Mercedes gris, un CLK gris, y busca por todos los medios a algún agente de policía al que poder dirigirse. Y efectivamente lo primero que encuentra es una patrulla de la policía local. Y les dice: ahí, sentada en ese coche, está la mujer que ha disparado contra otra mujer. No sabía que entonces que era la presidenta de la Diputación. Está sentada en ese coche. Y además lleva un arma con el que ha cometido el asesinato. Y los 2 agentes de la policía local, pues resulta que son los que primeramente identifican a la madre, a la asesina, la que se dan cuenta de que cuando están identificando a la madre llega la hija, Montserrat, se dan cuenta que les mienten porque les dicen que vienen de comprar unos pasteles en una pastelería cercana, y uno de los agentes sabe que esa pastelería ese lunes está cerrada y sabe que les están mintiendo, y sabe que tienen todas las posibilidades para detener en menos de media hora a las asesinas de la presidenta de la Diputación. Cuando van a proceder a la detención, se dan cuenta que el policía nacional que ha estado buscando ha desaparecido, porque se ha ido después, cuando lo encuentra, se ha ido a buscar el arma, porque creen que la pistola con la que se ha producido el asesinato la había tirado pues en la puerta de algún garaje.
Los policías se encuentran efectivamente en una situación terrible, tienen que detener, no pueden dejar marchar, pero el testigo ocular pues resulta que efectivamente ha desaparecido, se ha marchado. Y en ese momento hay otra persona que está viendo la escena, hay una persona mayor también que levanta el brazo y les dice: yo también he presenciado el asesinato. Quiere decir, y en menos de media hora, 2 agentes de la policía local y un policía nacional en segunda actividad consiguen resolver el caso más complicado que podría darse en una ciudad como la nuestra. Quiero decir, ¿por qué reivindicar la actividad de la policía local en este momento? Bueno, pues porque a esas 3 personas, a las 2 policías locales, no recibieron ninguna condecoración, ninguna recompensa por ese motivo, y el policía nacional recibió la Cruz de Plata del Mérito Militar, que se negó a recibir, que se negó a recoger, porque las medallas que estaban pensionadas, las medallas importantes, se las llevaron otras personas que habían participado seguramente también de manera importante en el esclarecimiento del asesinato, pero que efectivamente de ninguna manera como lo había hecho este agente. Pude escribir también sobre un asunto realmente importante que se produjo en León, una serie de nueve violaciones con una violencia extrema, que se estaban produciendo además los fines de semana en un barrio de León, en un barrio concreto, y que también se estaban produciendo en Oviedo. Es decir, 2 días antes de que la policía local fuera a detener al autor de las violaciones, donde ya habíamos acotado con datos que iban aportando las mujeres violadas respecto de sus características físicas, pero sobre todo respecto del vehículo que utilizaba. Sabíamos que era un 405 verde con un alerón. Teníamos 5 vehículos solamente en León con esas características. Lo detuvo la Policía Nacional en un servicio extraordinariamente brillante en Oviedo. Lo detuvo en Oviedo. Pero es que este hombre, después de pasar un tiempo en la cárcel... Martín, te dejo aquí y dejamos en incógnita cómo acabó este caso. Mañana nos lo cuentas en llanera. Carlos, tu turno. A ver, sí, se oye. A ver, sí, ahora, vale. Muy bien, lo primero decir que en León somos más generosos en cuanto al tiempo. Tuvimos 15-20 minutos. Voy a intentar ajustarme, así que me salto incluso el primer apartado en cuanto a agradecimientos, ¿no? Yo en este libro escribo un capítulo sobre 2 casos, es un homicidio y un asesinato, y la primera pregunta que me hice fue ¿qué le puede interesar a un lector que se zambulle en un libro con un título tan sugerente como es Detrás del crimen? Entonces lo que pensé, quizás, que el interés por ese interés siempre que hay en cuanto al criminal, ¿no?, al asesino, la génesis, incluso los procesos cognitivos que pueden llevar a alguien a matar a otra persona, el modus operandi, los entresijos de la investigación, la propia víctima, que es la gran denostada o durante muchos años ha sido la gran denostada del proceso de investigación, e incluso las complicaciones, que son muchas. Yo no digo que la investigación policial en la fase criminal sea la labor o la función más compleja, pero sí considero que es la labor en las que más complicaciones pueden surgir, ¿no? Normalmente las escenas del crimen no suelen ser contextos, por decirlo de alguna manera, idílicos para el investigador. Dicho esto, y a pesar de que tenía esto bastante más desarrollado, pasamos directamente a los 2 casos que yo hablo de los que hago referencia en este libro. Uno es un homicidio de un varón con arma, le ocasionó la muerte con un arma larga rayada en un entorno familiar sin llegar a ser violencia de género, y el otro es el asesinato de un taxista de un disparo en la cabeza ocurrido en El Bierzo. Son 2 casos, a pesar de que ya están, como no puede ser de otra manera, solucionados judicialmente, tampoco hago referencia a datos concretos que puedan poner en relevancia de una manera especialmente clara, ¿no? Elegí estos 2 casos, por un lado, porque aunaban una serie de elementos diferenciadores, son bastante parecidos en algún extremo, pero muy diferentes en la parte criminológica.
También porque la psicología investigativa pues, tuvo mucho protagonismo y las complicaciones que más comúnmente se suelen dar en la investigación de un crimen, pues en este caso se producían. Cuando estamos hablando de complicaciones, en el caso del homicidio en concreto, esta complicación fue mucho mayor porque yo durante mis 30 años en esta empresa, 25 aproximadamente dirigiendo equipos de investigación de homicidios, nunca había visto una escena tan alterada como se había producido en este caso, ¿no? Parecía que aquello era un robo, sustracción de material informático, de dinero, la zona de huida, pero finalmente conseguimos establecer que el motivo no era ese, sino había sido una circunstancia familiar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Elementos diferenciadores entre los dos casos. En el asesinato estamos hablando de un crimen instrumental, es decir, lo que ocurrió, esta persona lo que buscaba era dinero. En cambio, en el homicidio es un homicidio expresivo. Por tanto, lo que es la ira, el estado emocional de la persona, el miedo, es lo que protagonizaba un poco principalmente ese caso. Estos son dos casos que son relevantes. El homicidio no hubo una ideación previa, mientras que el asesinato estaba premeditado. Esos son uno de los principales elementos diferenciadores. En un caso había antecedentes por parte de la persona que lo comete, en el otro no. La conciencia forense, que normalmente se atribuye a aquellas personas que tienen o han tenido alguna relación con el crimen, de manera importante, en este caso concreto, la persona o el caso que más conciencia forense establecía era precisamente al revés, sino la persona que carecía de antecedentes, como es en el caso del homicidio. Y dicho esto, un minuto, así un poquito más. Hablo un poco de lo que son la psicología investigativa. En ambos casos tuvo una importancia relevante. En uno de ellos no nos sirvió para resolver el crimen, en el caso del asesinato, pero sí nos sirvió para, cuando procedimos a la detención de estas dos personas, poder llevar a cabo un interrogatorio, vamos a decir, adaptado de manera que, sobre todo en una de las personas implicadas, favoreció bastante su testimonio y su implicación en el caso. En el otro, en el homicidio, la psicología del testimonio tuvo desde el primer momento una importancia muy relevante, no solo en la resolución, sino incluso también en evitar que el autor del homicidio se hubiera suicidado. Cuando procedimos a su detención, nos dijo que al pensar que nosotros creíamos esa versión del robo, él verdaderamente quedaría exonerado, pero finalmente conseguimos llegar a su conclusión, pero nos dijo que aquel día, al vernos tan convencidos, llevaba en el coche una soga en el maletero para colgarse, pero finalmente, debido un poco al perfil que habíamos establecido de él, conseguimos que no lo hiciera. Y nada más, por mi parte, muchas gracias y siento no tener más tiempo para desarrollar esto un poco más Carlos, interesante. Muchas gracias, y es el problema que tenemos en la Semana Negra. Rafa, te toca, ¿sí? Un minuto muy rápido. Gracias. No, tienes más, simplemente, tienes más. Bueno, le vamos a comer a la siguiente mesa algún minuto, tranquilo. Mañana en Llanera podremos hablar un poco más, los que puedan venir. Bueno, en mi caso era reivindicar la figura del detective privado. Todo el mundo conoce el detective privado por las películas, por las novelas, pero la vida real no es tanto como se desarrolla en esos ambientes, y quería desmitificarlo. Me imagino que todo el mundo que conoce el mundo de los detectives siempre le viene la idea de las infidelidades, ¿no? Cuando me preguntan en las charlas, bueno, ¿y hay más infieles hombres, mujeres? Siempre pues el caso parece más mítico. Bueno, pues en este caso, el que desarrollé en la novela, ocurrió la parte trágica de una infidelidad, que no voy a entrar en ello porque cada uno, yo creo que puede hacer, no vamos a hacer un juicio moral, ¿no? Cada uno hace con su vida con quien quiera. Yo he visto grandes desgarros emocionales en parejas en las cuales han sufrido la infidelidad, pero en este caso lo que ocurrió lo tengo que explicar muy claro y muy rápido. El que conozca el caso de la viuda de Patraix, esta mujer que consigue que su amante mate a su marido, bueno, pues a nosotros se nos presentó hace 25 años. Y ocurrió algo que yo cuando vi ese caso, claro, y me recordó, dije, Dios mío, ocurrió algo fantástico. Y es que la persona a la cual, el amante,
a la cual le dicen que quiere que mate a su marido, nos contrata a un detective privado para que acredite, para que obtenga todas las pruebas necesarias para poder presentarlas a la policía. Fijaros qué sencillo y qué efectivo. Todo el mundo pensará, bueno, vete a la policía y lo dices. Pero bueno, hablamos hace 25 años, esta persona no sabe si le van a creer, si no le van a creer, si en el transcurso del procedimiento investigativo lo mata y lo implican. Entonces, fijaros esto que cuando los que conozcan el crimen de la viuda de Patrais, fijaros si la persona que está, no hago spoiler porque casi todo el mundo lo conoce, la persona que está en la cárcel, porque llevado por el amor llegó a perpetrar el crimen, lo hubiera denunciado o lo hubiera puesto en manos de un detective, fijaros, y a lo mejor se hubiera ahorrado, bueno, primero la muerte de esta persona, como nosotros evitamos, y que él esté ahora mismo en la cárcel. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por coordinar esta obra. Ya, vale, perfecto. Sí, me está indicando Ricardo que la cola para la firma con Marcaris es enorme, todavía no se ha despejado, con lo cual quien quiera que se le firme el libro, lo haremos en la otra parte, en la barra. Entonces, Ricardo... Como buenos españoles en la barra del bar. En la barra del bar, efectivamente. Bueno, gracias Ricardo, Martín, José Manuel, Carlos, Rafa y sobre todo a todos vosotros. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.